Bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de verano, de agosto. Soy José González y hoy nos vamos a tomar un café con Aristóteles. Como lo prometido es deuda, en este episodio os traigo la crítica de Aristóteles al comunismo platónico. Una crítica que os anuncié por Instagram hace más o menos 2 meses y que finalmente pues no pudo salir cuando en rigor le tocaba, y que os anuncié, os dije después del último episodio de preguntas y respuestas que deberíais estar atentos y atentas porque durante el mes de agosto pues saldría este episodio pendiente sobre la crítica de Aristóteles al sistema del comunismo platónico. Pues bien, hoy es el día, así que comenzamos. Entre los capítulos primero y quinto del libro segundo de la Política, Aristóteles dirigió una crítica al sistema político establecido por su maestro, Platón, en el libro quinto de su obra más célebre, La República. La crítica al comunismo de Platón se encuentra inscrita, nos dice Aristóteles, en la investigación acerca de cuál es la mejor forma de gobierno, ya que, como sabéis, Platón presenta su sistema político como el mejor. Y esta investigación para Aristóteles no solo consiste en descubrir cuál es la mejor forma de gobierno o la mejor organización política en teoría, sino también descubrir cuál lo es en la práctica. La primera cuestión a este respecto, la más básica, la más esencial, que considera Aristóteles, es la cuestión acerca de la comunidad de las cosas. De hecho, no la considera en este libro porque sí, sino que lo que hace es retomar el punto de partida de Platón, del libro quinto de la República, en donde presenta esa comunidad de todas las cosas como un punto básico y fundamental del sistema político. Este sentido fundamental que le da Aristóteles y que también le dio Platón es tal vez la razón por la que Aristóteles se refiere a esta investigación o al núcleo de esta investigación como el principio natural de la cuestión. Es decir, que la investigación, la discusión acerca de la comunidad de todas las cosas, de si todas las cosas en la ciudad han de ser comunes o de cuáles han de serlo, es el principio natural de la investigación acerca de cuál es el mejor sistema político. Bueno, y concretamente, ¿en qué consiste esto de la comunidad de todas las cosas? Pues como nos dice directamente Aristóteles, y os pido que abráis comillas ahora mismo, en la política se puede leer que esto consiste en que necesariamente o todos los ciudadanos lo tienen todo en común, o nada, o unas cosas sí y otras no. Este es el punto de partida de la crítica a Platón, discutir si es o no conveniente, y por tanto si es lo mejor, que la ciudad tenga en común, como nos dijo Platón en la República, todas las cosas. Y concretamente, ¿qué cosas? Pues todas las mujeres, todos los hijos y todos los bienes, que es aquello que Platón supone que todos los ciudadanos, o que algunos ciudadanos en realidad, deben tener en común. Pues presentada la investigación, Aristóteles se pone a ello ya en el capítulo segundo. Se pone allí a discutir ya cuántas y qué cosas deben ser comunes a todos los ciudadanos, entre todos los ciudadanos, y en qué condiciones, qué problemas o qué ventajas se siguen de eso. A ver, hay cosas que necesariamente han de ser comunes y compartidas por todos y que es obvio simplemente el decirlas. Sin embargo, estas cosas que son tan obvias, que son comunes y compartidas, muchas veces no justifican que ese sistema político sea, que ese u otro sea mejor o peor que cualquier otro. Aristóteles nos habla, por ejemplo, a este respecto del lugar geográfico. Es obvio que todos los miembros de una ciudad, de una comunidad política, comparten el lugar geográfico en donde se encuentra la ciudad, la comunidad política. Pero por supuesto esto a priori no nos da ningún problema, no es ningún problema en la discusión, es simplemente una obviedad. Sin embargo, no todas las cosas que los ciudadanos pueden tener en común, ya hemos dicho, mujeres, hijos y bienes, principalmente, no todas esas cosas son igual de inocuas. Hay algunas que generan problemas. Y la existencia de esos problemas justifican, digamos, la pregunta de investigación clave de Aristóteles cuando critica el comunismo platónico, que es ¿por qué el comunismo platónico
no solo no funciona bien, sino que además es lesivo para cualquier ciudad y por extensión para sus habitantes, para sus miembros. Pues bien, la respuesta corta a esto, y es la respuesta que se va a intentar fundamentar después, la respuesta corta a esto, decía, es que la ciudad no es, dice Aristóteles, como pretende que sea Platón, es decir, una entidad unitaria, homogénea. Una de las finalidades de Platón, nos dice Aristóteles, es que la ciudad tienda a convertirse en un organismo unitario, es decir, en algo homogéneo. Así Platón suponía que la ciudad era más eficaz y por tanto el sistema político en el que estaba esa ciudad mejor, cuanto más homogénea fuera esa ciudad, ya que esa homogeneidad facilitaba o reducía las diferencias, las discordias entre los ciudadanos, entre los miembros, y conseguía al mismo tiempo que todos los miembros, la mayoría de los miembros, remaran en la misma dirección, trabajaran por el mismo, digamos, bien común. Podríamos afirmar que para Aristóteles esta visión de Platón equivaldría a estar viendo las cosas de hecho al revés de como son, ya que la ciudad, que obviamente para Aristóteles continúa siendo la pieza fundamental del sistema político, esta ciudad también es una especie de evolución del individuo. Y es una evolución que se encuentra con base o que está forzada por la vulnerabilidad propia del individuo y por la sociabilidad natural del ser humano. Precisamente esto, o sea, su origen, es lo que impide que la ciudad sea, por naturaleza, algo homogéneo y unitario. Para Aristóteles la ciudad es un criterio de suficiencia, o implica un criterio de suficiencia y un criterio de multiplicidad, precisamente porque la ciudad es una agrupación de casas. La ciudad es una entidad, una institución que deriva de la reunión de casas. Pero es que las casas, a su vez, provienen de una agrupación de individuos. De este modo, lo que nos dice, digamos, la naturaleza de este proceso es que no es la ciudad lo más unitario, sino que lo más unitario es el individuo. Y al contrario de lo que nos dice Platón, o de lo que pretende Platón, la ciudad no es, como digo, lo más unitario, sino que es lo más múltiple. ¿Cómo podemos entender esto? Pues Aristóteles lo que nos dice es que la naturaleza múltiple de la ciudad se sigue precisamente de que es la necesidad de cooperación de los individuos, de búsqueda de la ayuda mutua, lo que crea, lo que la crea, lo que genera la formación de ciudades. Porque como individuos necesitamos lo que no somos y que está en los otros. Y eso lo necesitamos para superar precisamente nuestras limitaciones individuales. De modo que en el caso de la ciudad, la unidad no es aquello que la refuerza, sino que es aquello que la destruye. Además, más allá de esta cuestión que es meramente especulativa, meramente teórica, acerca de que la ciudad es multiplicidad en tanto que está constituida por una pluralidad de individuos, o sea, por más de uno, por varios individuos. Además de esto es que la observación de la realidad, la observación de cómo es el mundo, nos pone delante de la cara que estos individuos no solamente es que haya muchos, sino que son distintos. Son distintas sus naturalezas, son distintas, pertenecen a distintas clases sociales, desempeñan distintos roles, no solo en la sociedad, sino que también los pueden desempeñar en cuestiones de gobierno. Por tanto, la ciudad es necesariamente múltiple, porque los individuos son todos distintos, todos esos individuos que la constituyen son diferentes. Bien, pues ya vemos que eso de que la ciudad se vaya unificando, tal como nos plantea Platón en la República, pues no le parece a Aristóteles demasiado buena idea, ya que es algo contrario a la propia naturaleza de la ciudad, como hemos visto, y a la razón por la que esa ciudad aparece, se crea. Por otro lado, si todo lo que tienen los individuos de una comunidad fuera común a todos, se suprime algo muy importante, que es que se suprime el sentido exclusivo de la propiedad, lo que lleva a todo el mundo a percibir cualquier cosa como de todos. Sí, esta es la finalidad de este tipo de comunismo, tal como hemos visto en Platón. Si leemos el libro quinto de la República, vemos que la idea es que todos, en este caso los guardianes, perciban como de todos, tanto las mujeres como los hijos como los bienes. Sin embargo, para Aristóteles, esta percepción tiene un problema
importante. Y es que percibirlo todo como de todos puede entenderse de dos maneras. Puede entenderse como que todo es de cada uno, o puede entenderse como que todo es de todos en el sentido de que es común, algo así como nosotros entendemos los servicios públicos. Esto ya en Aristóteles es más o menos así. Él nos dice que la manera natural e intuitiva de entender ese de todos es que lo común en la ciudad, no se percibe, no se suele percibir como de cada uno. Y eso hace que los ciudadanos tiendan a abandonar el cuidado directo de esas cosas que son de todos, en el sentido de que entienden que son de todos, es decir, que son comunes y que por tanto ya puede ir otro a ocuparse de eso. Personalmente, yo creo que este es uno de los puntos más fuertes a favor de la tesis de Aristóteles. Platón, cuando habla de las bondades de la comunidad, de los bienes de las mujeres y de los hijos, está haciendo estrictamente teoría. Es decir, el sistema político de la República, o esta parte del sistema político de la República, el comunismo platónico, es un sistema ideal y por tanto es utópico. No lo podemos localizar en un país, en un momento de la historia. Por tanto, esto significa que, en realidad, el sistema político de Platón olvida, en parte, la naturaleza concreta, digamos, empírica, de lo que significa ser un ser humano. Platón, obviamente, nos habla desde su parecer, desde lo que él considera o cree que debería ser la naturaleza humana. Y la crítica de Aristóteles, por otra parte, se centra en no ser tan prescriptiva, es decir, tan ideal, tan utópica, fijándose mucho más en cómo la gente es, en cómo el ser humano es de hecho. Y resulta que la gente se suele ocupar mucho antes y principalmente de lo que percibe como propio en exclusiva. Aristóteles nos cuenta esto con dos citas que creo que son clarísimas, son meridianamente claras. La primera es sobre esta idea de que lo común recibe menos atención en general. Aristóteles escribe: lo que es común a un número mayor de personas es objeto de menos cuidado. Todos, en efecto, piensan más que en nada en lo que les es propio, y menos en lo común, o solo en la medida en que concierne a cada uno. Por tanto, las personas parece que nos interesamos primero, naturalmente y principalmente, por lo propio en exclusiva. Y solamente en segundo término, o solamente después, por lo común o por lo que consideramos público. Pero nos preocupamos principalmente no por el hecho de que sea común o de que sea público, sino en la medida en que nos sentimos pertenecientes a esa cosa, es decir, en la medida en que nos concierne. Esto es un poquito la idea que avanzaba antes de los servicios públicos. Nos implicamos en los servicios públicos en la medida en que sentimos que tenemos derecho a utilizarlos o que tenemos derecho a que se nos asista en ellos, pero no tendemos a participar o a intervenir de manera directa en los servicios públicos, a interesarnos personalmente en los servicios públicos, más allá de la consideración de aquello en lo que nos aporta un beneficio. Esto es lo que nos está diciendo aquí Aristóteles. Todo aquello que es propio en exclusiva me interesa porque es exclusivamente mío, depende de mí esa propiedad. Sin embargo, todo aquello que percibo como común, como público, como comunitario y que además implica que participe activamente, es decir, un trabajo, un esfuerzo, normalmente lo percibimos como algo nuestro en derecho pero no en deber. Y por tanto, en cierto sentido, como nos dice Aristóteles, si no nos concierne, tendemos a desentendernos bajo esta premisa de que, como es común, como es público, también puede ocuparse otro. Esto nos lleva directamente a la segunda de las citas que os quería señalar aquí. De nuevo, abridme comillas, que leeremos lo que nos dijo aquí Aristóteles. Dice: cada ciudadano tendrá 1000 hijos, y no como si estos lo fueran de cada uno, sino que cualquiera será por igual hijo de cualquiera. En consecuencia, todos se desentenderán por igual de él. Y de hecho aquí está la dicotomía clave que rompe, que invalida el comunismo platónico. Ese
todos, en sentido de común, en lo que hemos relacionado con los servicios públicos, ese doble sentido de ese todos implica que hay un sentido, el que de hecho impera, que es entender ese todos como de cualquiera. Este sentido es el que, según Aristóteles, suele ganar al eliminar la propiedad privada. Es decir, este es el que suele ganar cuando eliminamos la exclusividad en la posesión de los bienes y, por extensión, de las relaciones con otras personas o de las otras personas en concreto. Por ejemplo, esta cita trata de los hijos. Si eliminamos esta propiedad entrecomillada de los hijos, cualquiera es hijo de cualquiera y, por tanto, no tengo una obligación directa necesaria de ocuparme de este hijo concreto. Además, Aristóteles nos dice que la misma naturaleza de la interacción social, de la interacción humana, hace literalmente imposible el sistema que nos prescribe Platón. En primer lugar, y es un argumento efectivo pero bastante trivial, es porque los hijos se parecen a los padres y no se parecen a cualquiera. Y ese parecido es un indicio de propiedad, más allá de lo que la comunidad, la ciudad haya querido imponer sobre las personas. Hay una cuestión natural, un indicio de propiedad natural, que es el parecido entre padres e hijos. El otro argumento, que es menos trivial e igualmente efectivo, es que la misma interacción humana, las mismas relaciones entre las personas, establecen vínculos en términos de propiedad. Por ejemplo, hablamos de las personas como mi hermano, mi prima, mi amigo, mi suegro, e incluso esas redes, esas relaciones a veces son enormemente complejas. Y una misma persona es reclamada por muchas otras de distinta manera. Por ejemplo, mi hermano puede ser el primo de alguien, el amigo de alguien, el hijo de alguien o el padre de alguien. Todos estos lazos de afecto, todas estas relaciones refuerzan esos vínculos, refuerzan esa interacción social. Pero refuerzan esa interacción social en términos de propiedad, de exclusividad. Es decir, si es mi hermano no es hermano de cualquiera, y si es mi primo no es primo de cualquiera. Por tanto, esos vínculos no están fortaleciendo una comunión de todos los individuos, sino que esa comunión de todos los individuos está creada artificialmente a pesar de la naturaleza de esos lazos. Y precisamente por eso Aristóteles nos dice, abro comillas, es mejor ser un primo verdadero que un hijo al estilo de Platón, que un hijo de cualquiera. Precisamente siguiendo esta idea, es mejor ser un primo verdadero porque está de acuerdo a la naturaleza de la interacción social que un hijo al estilo de Platón, que es una imposición artificial desde fuera de la naturaleza del ser humano. Además de esto, tener en común a las mujeres y a los hijos es en general contrario a la concordia. La concordia, que, recordad, es la relación política que, según Aristóteles, se encarga de mantener cohesionada, unida a la ciudad. ¿Y esto por qué? Esto porque, considerando todo lo que hemos dicho hasta ahora, esta comunión de mujeres y de hijos es un foco necesariamente de conflicto. Aristóteles nos expresa esta idea del siguiente modo. Además, no será fácil para los organizadores de una comunidad tal prevenir conflictos como agravios, homicidios involuntarios o voluntarios, contiendas e injurias, que son mucho más impíos si se trata de los padres, las madres y los parientes próximos que de los extraños. Sobre la cuestión del efecto que tiene esto en la concordia, es decir, en la amistad, Aristóteles incluso se pregunta por qué esa comunidad de bienes, de mujeres y de hijos la aplica Platón en la República a los guardianes, si la clase social, el estrato social más poblado, y para el que según Aristóteles sería más útil esta comunidad de bienes, concretamente la de mujeres e hijos, es la de los labradores y artesanos. Si las mujeres y los hijos son comunes en los labradores y los artesanos, dentro de este estrato, digamos, los lazos de afecto entre todos ellos son necesariamente menores, porque hemos dicho, tenemos mayor afecto por aquello que percibimos como propio en exclusividad. Y eso, el hecho de que ese afecto sea menor, hace a esas personas más obedientes y menos tendentes a tramar revoluciones. Por lo tanto, no tiene, según Aristóteles, explicación que Platón aplique esa comunidad de bienes y de mujeres y de hijos exclusivamente a los guardianes, que es lo que hace en el libro V de la República. Además de esto, para Aristóteles, homogeneizar a toda la población
no parece el mejor modo de unirla. Es decir, que sea unitaria no implica que esté unida, o no implica que esté unida de la manera correcta. Aristóteles nos dice que la unión, la cohesión social, es el resultado de la amistad, de la concordia. Y esos afectos que unifican la comunidad exigen, como las relaciones de parentesco, pertenencia y exclusividad. Porque solo con sentimiento de pertenencia y con exclusividad de esa pertenencia es que se pueden crear intereses comunes entre los ciudadanos y por tanto los afectos propios de la cohesión social. Considerando además que los afectos tienen un alcance limitado, no pueden extenderse ad infinitum, que es en parte lo que pretende Platón. Efectivamente, esta exclusividad propia del parentesco que Platón parece querer erradicar, eliminar del sistema político, es un mecanismo para evitar también conflictos. Si todas las mujeres e hijos son comunes y por extensión también lo serán los hermanos, los primos y los demás parientes, desaparece de hecho el incentivo para no pelearse con parientes. Desaparece una barrera que impide ese conflicto, es decir, eliminando esa barrera se estimula el conflicto. Y eso es porque tendemos a evitar el conflicto antes con un pariente, con alguien con quien tenemos una relación de parentesco, un afecto, que con un vecino o con un conciudadano o otra persona cualquiera. Por último, el último de los bloques de esta crítica es en el que Aristóteles, digamos que atacará la idea de la comunidad de los bienes. Es decir, dicho de una manera más moderna, esta es una discusión acerca o una defensa de la propiedad privada. Por tanto, vistos los problemas que tiene tener las mujeres, los hijos en común, vamos a ver qué problemas o si debería la propiedad ser algo común o no serlo, mantenerse como una propiedad privada. Y el parecer de Aristóteles en este sentido sobre la propiedad es que esta debe ser principalmente privada, aunque en cierto modo, en algún sentido, pueda haber una propiedad común. De este modo, es decir, manteniendo la propiedad como privada, se reducen la mayoría de las reclamaciones propias de que uno esté trabajando, por ejemplo, la tierra de otro, o las reclamaciones derivadas de la producción o de cómo se reparten los beneficios cuando uno trabaja la tierra de otro. Según Aristóteles, si cada uno se dedica a trabajar su propia tierra, es decir, si cada uno se dedica a trabajar con lo suyo, se terminan la mayoría de este tipo de problemas. De ahí que quiera mantener la propiedad privada sobre la común. ¿Y en qué sentido Aristóteles afirma que esa propiedad privada en parte puede ser común? Pues lo afirma fundamentalmente respecto de su uso. Fijémonos cómo lo dice el propio Aristóteles. Teniendo cada uno su propiedad privada, permite a sus amigos el uso de algunos de sus bienes y se sirve él mismo de otros comunes. Así, en la cedemonia, todos usan los esclavos de todos, por decirlo así, como si fueran propios. Y lo mismo los caballos, los perros y las provisiones del campo que puedan necesitar al atravesar el país. Es claro, por tanto, que es mejor que la propiedad sea privada, pero su utilización sea común. Por tanto, para Aristóteles la versión mejor de la propiedad es aquella en que la propiedad es privada, pero el uso es común, o al menos parcialmente es común. ¿Por qué? Porque el uso común de la propiedad puede fomentar, y de hecho fomenta, la amistad. Como ya hemos dicho, la amistad es algo clave en toda la teoría política de Aristóteles, no solo en este sentido económico y casi crematístico, sino en un sentido ético, en el sentido de obsequiar a los amigos. Si hacemos común tanto la propiedad de los bienes como las mujeres y los hijos, esta comunidad de bienes imposibilita el ejercicio fundamental de dos virtudes, y además de la relación de amistad. Según Aristóteles, con la comunidad de bienes, mujeres e hijos que propone Platón, es imposible el ejercicio de la continencia, porque esa continencia no es ejercible respecto de la mujer ajena, por ejemplo, y es imposible el ejercicio de la generosidad, ya que solo se ejercita la generosidad respecto de lo que se posee en exclusiva. O sea, yo no puedo ser generoso con un servicio público. Yo no puedo regalar parte de un servicio público, yo puedo regalar parte de lo que yo tengo, pero no puedo regalar parte
de lo que no es mío exclusivamente, de lo que tengo compartido con otros. Necesito el permiso de esos otros para regalar eso. Por lo tanto, la generosidad no es posible si la propiedad es absolutamente común. Vamos, en definitiva, que el comunismo platónico es contrario no solo a la idea misma de ciudad, sino que además es contrario al correcto desarrollo moral del ser humano, porque bloquea la posibilidad de adquirir ciertas virtudes, como por ejemplo la continencia y la generosidad, y bloquea la posibilidad de desarrollar correctamente relaciones de amistad en la ciudad, ya que, como hemos dicho, la propiedad privada juega un papel fundamental en esas relaciones de amistad, a través del ejercicio de la generosidad, por ejemplo. Pero estos no son los únicos bienes de que los seres humanos son privados, nos dice Aristóteles en el régimen descrito por Platón. Para Aristóteles, este régimen priva a los seres humanos de casi todos los bienes. Para empezar, los priva del bien más importante de una comunidad política, que es la ciudad misma, ya que la ciudad, como hemos dicho, es una multiplicidad que debe unirse, que debe cohesionarse a través de relaciones de amistad y, por tanto, por efecto de la educación y de las costumbres, y no por la imposición de uno u otro régimen económico. Para terminar, Aristóteles lanza una reflexión con el objetivo de enterrar definitivamente este comunismo platónico, y lo hace fundamentalmente prestando atención a dos puntos. El primero de ellos es que Aristóteles se pregunta dónde está este régimen. Es decir, no hay ninguna ciudad, ni en el momento en el que escribe Aristóteles, ni a lo largo de la historia pasada, en el momento que escribe Aristóteles, en donde este tipo de régimen, el que propone Platón, esté vigente o haya tenido éxito. Y por tanto, si no se da en la realidad, ¿cuál es la validez, la eficacia real, objetiva de este régimen? En segundo lugar, Aristóteles critica que Platón ni siquiera especifica, más allá de lo que dice para la clase de los guardianes, ni siquiera especifica cómo se organiza en general este régimen. La mayoría de la población, que son los labradores y los artesanos, no sabemos cómo organizarlos. Platón no nos dice nada al respecto, en este caso concreto. Es más, si asumiéramos que todo es de todos, es decir, que la propiedad, los bienes, las mujeres, todo es común a todos, y por tanto, que tanto los guardianes como los labradores comparten todos esos elementos, Aristóteles se pregunta, ¿qué distingue a unos de otros? ¿Por qué unos deberían estar sometidos a los otros? ¿Qué ganan unos y qué pierden otros con esta relación de sometimiento? El régimen de Platón, el sistema político de Platón, tiene por tanto muchas deficiencias a ojos de Aristóteles, principalmente porque se olvida de concretar cómo gestionar los conflictos que pueden surgir en él. Recordemos que hemos dicho que Platón está haciendo teoría, por lo tanto, no se está ocupando de los problemas concretos de la práctica de ese sistema político. No distingue bien cuáles son las diferencias entre los guardianes y los labradores y artesanos y el resto de los ciudadanos de la ciudad, de los habitantes de la ciudad, en términos de propiedad, y por tanto no delimita bien las razones por las que unos son subordinados y otros mandan. Tampoco especifica las leyes ni la educación necesarias para hacer esto. Además de que compatibilizar esta comunidad de bienes, de mujeres y de hijos, sin especificar, sin señalar diferencias específicas entre los guardianes y el resto de los habitantes, compatibilizar esto, digo, con el hecho de que solo pueden gobernar unos y siempre los mismos, es necesariamente un foco de conflicto. ¿Por qué? Porque si todos tienen lo mismo, los subordinados están incentivados para la revuelta, porque se creen el mismo derecho para gobernar que aquellos que deben gobernar. Y porque al tener los dos estratos sociales las mismas propiedades, las mismas cosas comunes, se generan dos bandos que son prácticamente herméticos entre sí, impermeables, y crean una división esencial en la ciudad, generando dentro de esa misma ciudad dos ciudades distintas. En definitiva, el sistema de Platón, el comunismo platónico, lejos de unificar, de generar de crear una entidad unitaria como se supone, la finalidad de Platón, es, según nos dice Aristóteles, un foco de discordia. Pues con esto terminamos la crítica de Aristóteles al comunismo platónico. Espero
que os haya gustado. Espero que terminéis bien este verano, esta primera temporada, y nos escuchamos en septiembre con la segunda temporada del podcast. Gracias a todos y a todas.